Oremos. Padre nuestro, Señor, que estás en la altura de los cielos, dándole las gracias por este inicio del Santo Sábado, poder estudiar su palabra, poder estudiar espíritu de profecía, Señor, eh, pidiéndole humildemente que el Espíritu Santo sea con nuestra hermana, Señor, que tiene el tema de hoy, y con cada uno de los hogares que se han predispuesto, Señor, en el corazón de estar presente hoy aquí, Señor. Quédese con nosotros. Se lo rogamos en el bendito nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ya. ¿Alcanzan a ver el libro? Sí, hermana. Sí. Ya. Vamos a empezar entonces, ¿ya? Bueno, nosotros sabemos que la historia se repite. Así es que este capítulo es bien interesante porque si bien algunos de nosotros quizás nunca vamos a ser mártires, pero sí uno pasa por situaciones complejas en las que uno tiene que decidir si va a ser fiel o no. Así que vamos a leer este capítulo para ver cómo le fue a nuestros hermanos en el pasado, lo que ellos pensaron, las cosas que vivieron y cómo el Señor vio, ¿cierto?, desde el cielo, cómo ellos, ¿cierto?, luchaban por estar bien, ¿ya? Por hacer las cosas bien. Y vamos a empezar. Dice, capítulo 2 del libro El conflicto de los siglos. La fe de los mártires. ¿Me siguen en la lectura? Sí, hermano. Dice, cuando Jesús reveló a sus discípulos la suerte de Jerusalén y los acontecimientos de la segunda venida, predijo también lo que habría de experimentar su pueblo desde el momento en que él sería quitado de en medio de ellos hasta el de su segunda venida en poder y gloria para libertarlos. Desde el monte de los olivos vio el Salvador las tempestades que iban a azotar a la iglesia apostólica y, penetrando aún más en lo porvenir, su ojo vislumbró las fieras y desoladoras tormentas que se desatarían sobre sus discípulos en los tiempos de oscuridad y de persecución que habrían de venir. En unas cuantas declaraciones breves de terrible significado, predijo la medida de aflicción que los gobernantes del mundo impondrían a la Iglesia de Dios. Los discípulos de Cristo habrían de recorrer la misma senda de humillación, escarnio y sufrimientos que a él le tocaba pisar. La enemistad que contra el Redentor se despertara iba a manifestarse contra todos los que creyesen en su nombre. La historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el Evangelio, sus templos y sus altares serían derribados y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Encendióse el fuego de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones. Experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Muchos sellaron su testimonio con su sangre. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de San Pablo,
continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. Como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados, a otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. Doquiera fuesen los discípulos de Cristo en busca de refugio, se les perseguía como a animales de rapiña. Se vieron, pues, obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios. Anduvieron destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, andando descaminados por los desiertos y por las montañas, y en las cuevas y en las cavernas de la tierra. Las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos. Debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma, se habían cavado a través de tierra y piedra largas galerías subterráneas, cuya oscura e intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. En estos retiros, los discípulos de Cristo sepultaban a sus muertos y hallaban hogar cuando se sospechaba de ellos y se los proscribía. Cuando el dispensador de la vida despierte a los que pelearon la buena batalla, muchos mártires de la fe de Cristo se levantarán de entre aquellas cavernas tenebrosas. En las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. A pesar de verse privados de toda comodidad y aún de la luz del sol, mientras moraban en oscuro pero benigno seno de la tierra, no profirieron quejas. Con palabras de fe, paciencia y esperanza, se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. La pérdida de todas las bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Las pruebas y la persecución no eran sino peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa. Como los siervos de Dios en los tiempos antiguos, muchos fueron muertos a palos, no admitiendo la libertad para alcanzar otra resurrección mejor. Recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de Cristo, debían regocijarse mucho, pues grande sería su galardón en los cielos, porque así fueron perseguidos los profetas antes que ellos. Se alegraban de que se los hallara dignos de sufrir por la verdad, y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras. Mirando hacia arriba por la fe, veían a Cristo y a los ángeles que desde las almenas del cielo los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Descendía del trono de Dios hasta ellos una voz que decía: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El Evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo un cristiano, reconveniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Más somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Esto lo escribió Tertuliano, que era un padre de la iglesia antigua y era escritor. Miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban. Y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como conquistadores. Habían peleado la buena batalla y recibirían la corona de gloria cuando Cristo viniese. Los padecimientos unían a los cristianos unos con otros y con su Redentor. El ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir eran una constante atestación de la verdad. Y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado, ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas, para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. Esta frase que está en rojo, en rosado, está marcada, ¿cierto? Porque nos recuerda mucho a los planteamientos actuales acerca de los movimientos ecuménicos. Los movimientos ecuménicos actuales, ¿cierto? De la iglesia principal, la iglesia más grande, la iglesia mundial, habla de que debemos unirnos bajo un solo propósito, unirnos en aquellas cosas que son comunes. En el fondo, ellos hacen concesiones y también proponen que los cristianos también hagan concesiones para unirnos en el territorio común de la fe en Cristo. Esto que ocurrió en el pasado está ocurriendo ahora delante de nuestros ojos también. Por eso es bueno leer este libro, porque nos va iluminando, ¿cierto? Que lo que ocurrió antes se repite en el futuro. ¿Yasmina? Sí, solamente meditar un poco en el texto que se leyó respecto a la fe que tenían los primeros cristianos.
para morir. Ellos cantaban en el pleno Coliseo. Es impresionante la fe que llegaron a desarrollar pensando en el galardón que les esperaba. De verdad es conmovedor. Ojalá nosotros poder llegar a tener esa fe tan grande que ellos tuvieron, em, porque los tiempos cada vez se hacen mucho más complejos y las luchas que cada uno tiene también. Eso es. Bueno que tocaste ese tema, ¿cierto? Porque a veces nosotros pensamos que cuando vengan grandes pruebas vamos a resistir. Pero el Espíritu Profecía dice que si nosotros no resistimos pruebas relativamente menores, que no tienen que ver con la vida en sí, que me quiten la vida, si yo no resisto esas pruebas, no voy a resistir las pruebas mayores. Creo que cada uno de nosotros recibe pruebas en sus trabajos, en las familias, cuando obedecer a Dios significa que somos menos populares, cuando somos humillados, cuando somos atropellados, cuando obedecer a Dios significa renunciar a un trabajo, renunciar a otras cosas. Creo que lo que vivieron estos hermanos y están viviendo, ¿cierto? Es algo que también se nos viene a nosotros. Y el Espíritu Profecía dice que debemos desarrollar la fe en tiempos de paz. De lo contrario, tendremos que desarrollarla en tiempos de guerra. Y va a ser más duro. Creo que cada uno de nosotros tenemos, ¿cierto?, nuestras propias pruebas de fe. Por eso estos capítulos son tan interesantes. Si alguien quiere opinar, por favor, hable nomás, por favor, ¿ya? Continuamos. Dice, la iglesia se vio entonces en gravísimo peligro y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Peligroso, ¿verdad? Cuando uno se une con personas que no han entregado su corazón a Dios pensando de que uno los va a convertir. Es un camino peligroso. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de la verdad. La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y de hasta María y de los santos. La levadura de la idolatría, introducida de ese modo en la iglesia, prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Hubo, sin embargo, creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños y, adorando solo a Dios, se mantuvieron fieles al autor de la verdad. Entre los que profesan el cristianismo ha habido siempre dos categorías de personas: la de los que estudian la vida del Salvador y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo, y la de aquellos que rehúyen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. Aún en sus mejores tiempos, la Iglesia no contó exclusivamente con fieles verdaderos, puros y sinceros. Nuestro Salvador enseñó
que no se debe recibir en la iglesia a los que pecan voluntariamente. No obstante, unió consigo mismo a hombres de carácter defectuoso y les concedió el beneficio de sus enseñanzas y de su ejemplo para que tuviesen oportunidad de ver sus faltas y enmendarlas. Entre los 12 apóstoles hubo un traidor. Judas fue aceptado no a causa de los defectos de su carácter, sino a pesar de ellos. Estuvo unido con los discípulos para que, por la instrucción y el ejemplo de Cristo, aprendiese lo que constituye el carácter cristiano y así pudiese ver sus errores, arrepentirse y con la ayuda de la gracia divina purificar su alma obedeciendo a la verdad. Pero Judas no anduvo en aquella luz que tan misericordiosamente le iluminó. Antes bien, abandonándose al pecado, atrajo las tentaciones de Satanás. Los malos rasgos de su carácter llegaron a predominar. Entregó su mente al dominio de las potestades tenebrosas. Se airó cuando sus faltas fueron reprendidas y fue inducido a cometer el espantoso crimen de vender a su maestro. Así también obran todos los que acarician el mal mientras hacen profesión de piedad y aborrecen a quienes les perturban la paz, condenando su vida de pecado. Como Judas, cuando se les presente la oportunidad, traicionarán a los que para su bien les han amonestado. Los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que, mientras profesaban tener piedad, daban secretamente cabida a la iniquidad. Ananías y Zafira fueron engañadores que pretendían hacer un sacrificio completo delante de Dios, cuando en realidad guardaban para sí con avaricia parte de la ofrenda. El Espíritu de verdad reveló a los apóstoles el carácter verdadero de aquellos engañadores, y el juicio de Dios libró a la iglesia de aquella inmunda mancha que empañaba su pureza. Esta señal evidente del discernimiento del Espíritu de Cristo en los asuntos de la iglesia llenó de terror a los hipócritas y a los obradores de maldad. No podían estos seguir unidos a los que eran en hábitos y en disposición fieles representantes de Cristo. Y cuando las pruebas y la persecución vinieron sobre estos, solo los que estaban resueltos a abandonarlo todo por amor a la verdad quisieron ser discípulos de Cristo. De modo que mientras continuó la persecución, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero al cesar aquella, se adherieron a esta conversos menos sinceros y consagrados, y quedó preparado el terreno para la penetración de Satanás. Pero no hay unión entre el príncipe de luz y el príncipe de las tinieblas, ni puede haberla entre los adherentes del uno y los del otro. Cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla. Y estos cristianos apóstatas, junto con sus compañeros semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes contra los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introducían en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe.
a la doctrina de la libertad religiosa se le llamó herejía, y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios. Pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra. Bueno sería para la Iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Nótase hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. Está ganando más y más terreno la opinión de que, al fin y al cabo, dichas doctrinas no son de vital importancia. Semejante degeneración del pensamiento fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles que ponían su vida para resistirlos, encuentran ahora aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuran librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo, los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una represión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. ¿Cómo, pues, puede llamarse el Evangelio un mensaje de paz? Cuando Isaías predijo el nacimiento, cuando Isaías predijo el nacimiento del Mesías, le confirió el título de Príncipe de Paz. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores que Cristo había nacido, cantaron sobre los valles de Belén: gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hay contradicción aparente entre estas declaraciones proféticas y las palabras de Cristo. No vine a traer paz, sino espada. Pero si se las entiende correctamente, se nota armonía perfecta en ellas. El Evangelio es un mensaje de paz.
El cristianismo es un sistema que, de ser recibido y practicado, derramaría paz, armonía y dicha por toda la tierra. La religión de Cristo unirá en estrecha fraternidad a todos los que acepten sus enseñanzas. La misión de Jesús consistió en reconciliar a los hombres con Dios y así a unos con otros. Pero el mundo en su mayoría se halla bajo el dominio de Satanás, el enemigo más encarnizado de Cristo. El Evangelio presenta a los hombres principios de vida que contrastan por completo con sus hábitos y deseos, y por esto se rebelan contra él. Aborrecen la pureza que pone de manifiesto y condena sus pecados, y persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus sagrados y justos requerimientos. Por esto, es decir, por los odios y disensiones que despiertan las verdades que trae consigo el Evangelio, el Evangelio se llama una espada. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Hasta los hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito tolere tanta injusticia y opresión? Es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendamos los actos de su providencia. Previendo las dudas que asaltarían a sus discípulos en días de pruebas y de oscuridad, el Salvador les dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Jesús sufrió por nosotros más de lo que cualquiera de sus discípulos pueda sufrir al ser víctima de la crueldad de los malvados. Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios. El Señor no tarda su promesa. Él no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter, para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea engañado con respecto a ellos. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados y para que por su ejemplo otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades. Y finalmente, para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos. Cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué
Entonces, ¿parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la Iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Final del capítulo 2 del conflicto de los siglos. Amén. 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 Amén, hermanito. Esperamos, ¿cierto?, que nosotros podamos recordar qué tipo de actitud puede llevar a que los seres humanos puedan resistir tanto. Y saber, ¿cierto?, como dice allí, que si no se ha levantado el fuego de la persecución es porque de una u otra forma estamos acomodados con el mundo. Por lo tanto, el mundo nos reconoce como uno más de ellos. Cuando Cristo esté en nuestro corazón, el mundo no nos va a reconocer, así como no conoció Cristo. Y ahí el mundo se va a levantar contra nosotros. Así que es mi deseo y oración, ¿cierto?, de que, como decía el texto, busquemos a Jesús, busquemos crecer y que no cerremos los ojos a aquello que nos muestra el Espíritu Santo, que son nuestros defectos de carácter, que no transijamos con esos defectos, que a veces nosotros nos aceptamos con nuestros defectos de carácter, consideramos que tiene que ser así, pero la verdad es que la vida cristiana es un crecimiento continuo. Y todos esos detalles que el Espíritu Santo nos muestra, nosotros no debemos aceptarlos, sino pedirle a Él que nos vaya transformando para que nos parezcamos cada día más a Jesús. Es mi deseo y oración en este sábado. Gracias, hermanito Walter. Amén. Amén. Yo me quería aprovechar la oportunidad, ¿no? Cuando usted estaba leyendo, me impactó como terminó con algo que decía Pablo: ¿por qué no nos persiguen ahora? El apóstol Pablo. Y usted inició con la persecución del pueblo de Dios. Tanto causa indignación cuando un cristiano predica, tanto causa indignación cuando una persona lee la palabra y hay disensión, quieren humillarlo. Se llegó a tanta crueldad que, como ellos habían dicho, o sea, le cerraron la puerta al Hijo de Dios, y cuando uno le cierra la puerta al Dios, entonces, ¿qué le está diciendo? Venga a mí los demonios. Entonces, porque esa gente que, o sea, me causa miedo y terror, como usted decía, que en los anfiteatros, creo que sean, no, o en esos Coliseo. circos, coliseos, ¿no? Cómo se reían o cómo gozaban cuando, o sea, es una película de terror, al ver cómo despedazaban, cómo mataban, cómo arrastraban a un cristiano. O sea, eso no es un ser humano. Ahí estaba la manifestación del maligno en toda esa gente. Entonces, es algo que causa, que nos llama la atención, porque siempre escuchamos que se va a repetir la historia. Entonces, esto nos ayuda a irnos preparando, que no es que porque yo de pronto diga una verdad y la iglesia me va a votar, vienen cosas y me voy a salir nada más, no.
vienen cosas más fuertes. O sea, eso es lo que debemos irnos preparando. Muy, como lo escuchaba usted al principio. Entonces, eso me hizo reflexionar, hermana. Gracias. Y hermano, en la vida diaria que uno vive, porque cuando uno trabaja en la obra, el ambiente del trabajo es súper distinto cuando uno trabaja fuera de la obra. Fuera de la obra las conversaciones son distintas, los chistes son distintos, la música es distinta. Y mientras uno más busca al Señor, ¿cierto? Más diferente se hace de esos grupos humanos. Y al final uno tiende a sentirse como sola o solo, porque la mente de uno no entra en la misma sintonía que la mente de las personas que no conocen al Señor. Y ellos se reúnen, se ríen, gozan, pero uno no logra entrar, ¿cierto? Y se empiezan a vivir momentos quizás de humillación, de tristeza, de soledad, que el Señor dijo que eso iba a ocurrir. Entonces, yo creo que en nuestra vida ahora debemos perseverar al lado del Señor sabiendo en quién hemos creído y sabiendo que estas cosas tienen que pasar y que cosas peores pueden pasar como le pasaron a esos cristianos. Eso. Feliz sábado, hermano. Aló, Feliz ¿sí me sábado, escuchan? hermanita. Feliz sábado. Un gusto estar con ustedes, mis hermanos. Sí, estaba escuchando ya, aunque entré un poquito tarde, pero muy linda es el espíritu de profecía, ¿no? Que cita también algunos textos y en realidad nos hace recordar ahorita, ¿no? También escuchaba el miércoles una predicación muy bonita que el trabajo del Espíritu Santo que está haciendo ahora. Y nos tocó ahorita de los cambios que tiene que haber en nuestra vida. Antes que vengan tiempos difíciles, mucho más difíciles, porque ya estamos con principio de dolor. Entonces, cuando nosotros dejamos trabajar al Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que hacer un verdadero cambio, o sea, ahorita en nuestro carácter, que es lo único que vamos a llevar al cielo. Aquí nombró a Judas, nombró con la avaricia, nombró a con la rebeldía. Estaba allí, pero nunca aceptó de corazón al Salvador, sino que amaba el dinero. Lo mismo Ananías y Zafira, que la nombró también. Nunca entregaron su corazón a Dios, sino que amaban las cosas materiales y terrenales. Entonces, este es un llamado nuevamente para cada uno de nosotros. Dejar trabajar el Espíritu Santo en nuestra vida. Ser dócil a la voz de Dios. Ser humilde a la voz del Señor. Y no amar las cosas materiales que nos pueden separar de Dios. Muy, muy bonito, ¿no? Este mensaje. Eso es nuevamente a través del Espíritu Santo y la lectura, hermana, creo que Dios ha tocado nuestras vidas, ¿no? Dejar trabajar, ser sensible a la voz de Dios y hacer los cambios. Ahorita es hacer los cambios necesarios de carácter porque vendrán tiempos difíciles. Entonces, como usted dice, sí, también como dice aquí la lectura y dice la Biblia mencionó que si no hay ahorita, estamos tranquilos y no nos pasa nada, es porque no hay una diferencia nosotros, el cristiano del mundo. Cuando he escuchado también que cuando estamos más cerca de Dios, más a veces vienen los problemas. ¿Es por qué? Porque hay esa diferencia del Hijo de Dios. Entonces, hermano, que con la ayuda de Dios cada día vayamos nosotros mejorando nuestra vida, ¿no? Sobre todo nuestro carácter. Cada uno luchamos con nuestros defectos, pero hay que acudir al Señor, al Salvador, porque es el único que puede sanar nuestras vidas, puede transformarnos, puede cambiarnos. Esa es mi apreciación, hermano. Hermanita, me acuerdo lo que usted dice, ¿cierto? De acá hay un párrafo que decía, entre los que profesan el cristianismo ha habido siempre dos categorías de personas. La de los que estudian la vida del Salvador y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo, y la de aquellos que rehúyen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. Esta frase a mí me quedó dando vuelta,
porque dice que nosotros a veces podemos rehuir las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto nuestros errores. Por ejemplo, si no sé, pues si uno tiene una persona que uno considera su enemiga, ¿cómo uno puede considerar una persona su enemiga? O sea, el Evangelio dice que yo no debo tener enemigos y debo amar a mi enemigo. O el Evangelio me enseña que yo debo perdonar, pero yo no perdono, punto. O que debo ser abnegado, pero yo no quiero ser abnegado, porque es incómodo ser abnegado. Entonces ahí dice que hay dos tipos de personas, una que lucha por seguir el ejemplo de Jesús y otra que va rehuyendo verdades simples, verdades sencillas. Y uno dice, ¿qué tanto? Si no es tanto, no estoy matando a nadie, no estoy robando, no estoy adulterando, pero son detalles chiquitos, pero son importantes que el Espíritu Santo está usando para mostrar y uno los rehuye. Uno Así es, dice, no sé, hay otros peores. así es. Si no, no pasamos aquí las pequeñas pruebas a veces. Como dice, a veces el resentimiento, el estar, qué sé yo, no perdonar al que nos ha hecho daño. Ese cambio, esa transformación las puede hacer Dios en nuestra vida, ¿sí? De ser esa diferencia, ¿no? Igual las cosas no van a ser fáciles, como dice aquí, si para el Señor el camino no fue fácil, pero nada es imposible, ¿no? Con la ayuda de Dios, agarrar a su mano, ¿no? Nada es imposible, hermana, y sobre todo Amén. porque tenemos que desarrollar el carácter de Cristo. Amén. Eso. Mm. Muy bien. Parece que están los comentarios. Sí, de pronto no llego a entender en la plenitud, ¿no? Esta frase que dice aquí, no vine a traer paz, sino espada. Mm. De que está en Mateo. Pero más acá dice, pero si se entiende correctamente, se nota la armonía perfecta entre ellas. Entonces, vemos que Jesús cuando vino dice el príncipe de paz, ¿verdad? Pero aquí dice también, no vine a traer paz, sino espada, ¿no? Entonces yo comprendo que cuando se practica sobre todo una vida conforme a la palabra de Cristo, o sea, la otra persona que digamos que está en su entorno, ¿no? Le da como, si no está en la misma sintonía, ¿no? Le da como envidia, como decía aquí, a Caín y Abel, ¿no? Abel, porque era obediente, era fiel, ¿no? Y el otro era todo lo contrario. Entonces le comenzó como que una envidia, que digamos así, que se cree, ¿no? Y llegó hasta al punto de que lo asesinó. Yo comprendo así, ¿no? Es un poco, dijo, no tan, hay algún hilo finito de separación ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que cuando escuchaba este versículo aquí. Lo que pasa, Margie, es que el Evangelio en sí, su enseñanza es una enseñanza de paz. Porque me dice lo que decíamos recién, que yo tengo que amar a mi enemigo, orar por el que me ultraja, bendecir al que me maldice. Esas actitudes van generando paz, perdonar, van generando paz. La enseñanza del Evangelio es para la paz, pero nosotros estamos insertos en un mundo donde la mente humana, ¿cierto?, ya está mal por causa del pecado. Siempre se inclina hacia el mal. Y no solo eso, seres invisibles, ¿cierto?, huestes de maldad trabajan para atacarnos a nosotros, a nuestros familiares. Ahora, cuando hay una familia entera que está consagrada al Señor, y hablo de una familia que esté consagrada al Señor,
con sus hijos, los esposos. Si nosotros vemos ese hogar, ese es un hogar de paz, de tranquilidad. Por otro lado, también pueden haber hogares de paz que Satanás los puede tener tranquilos porque están lejos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando uno de ellos entra al Evangelio? ¿No es cierto que hay una alta probabilidad que la familia se le vaya en contra? Entonces el Evangelio es un Evangelio de paz, pero hay un enemigo que ataca. Entonces por eso el Señor dice, yo también vengo a traer espada. No es que el Señor quiera traer la espada. La llegada de Cristo a la vida de una persona hace que otras personas alrededor se le vuelvan en contra. ¿Por qué no hay persecución? Porque estamos tranquilos, quizás porque no hemos hablado, no hemos predicado lo que hay que predicar, porque cuando la iglesia, es cierto, nos consagremos más y hablemos lo que haya que hablar, a la gente no le va a gustar. Y yo personalmente aquí en mi casa, yo soy la única adventista. Cuando yo hablo poco y disimuladamente, ¿cierto? Hay paz, pero cuando yo empiezo a hablar más del Señor o hablo en la mesa, a mí me atacan. Y el Evangelio no es malo, po, es hermoso. Entonces a veces lo que decimos aquí en Chile, ¿cierto? Tratamos de llevar la fiesta en paz. Pero hablamos de Jesús y el espíritu satánico se levanta. Por eso que dice el Señor que Él ha traído paz. O sea, ha traído espada, no porque Él quiera hacerlo, sino porque el espíritu maligno que hay en el corazón nuestro se levanta ante la presencia del Espíritu Santo y se le opone. Aquí también dice que no, los primeros cristianos, ¿no? Como tenían una vida peculiar, dice, su conducta intachable y su fe inquebrantable, ¿no? A veces es muy lindo nosotros expresar, sí, Jesús, pero cuando viene el momento de la prueba o el momento de la dificultad, es cuando ahí realmente se ve quiénes somos, ¿no? Creo que un ejemplo práctico se ve, Margie, cuando uno está en un grupo de amigos no creyentes y ellos empiezan, un ejemplo práctico, ellos empiezan a hablar que hoy vamos a ir al tarot, ¿quieres ir al tarot? Vamos a leernos el tarot o vamos a la divina, y uno sabe que eso no es bueno. Entonces ahí el ejemplo práctico, ¿hablo o no hablo? Porque si hablo, se levanta el espíritu de disensión. No, que tú eres fanática, no, que tú crees tus cosas, que cómo no vas a creer. Entonces, si me quedo callada, todos van felices y se van a ver al adivino, yo no voy, pues. Entonces, ahí por eso a uno le late el corazón y uno dice, ¿hablo o no hablo? Porque cuando uno habla de cosas que sabe que el resto no le van a gustar, a uno le late el corazón, ¿o no? ¿O soy la única que le late el corazón? Sabe que no le van a gustar. Uno le de antemano ya Sí. ya sabe la reacción que van a tener. Sí. Ahí uno se opone al enemigo y uno levanta la voz. Y parecen ser cosas pequeñas, pero en la práctica no son tan pequeñas. No es tan fácil hablar. Este libro nos enseña que tengamos como una fe inquebrantable, definitivamente, porque estos primeros cristianos, o sea, dieron su vida totalmente. Si estos cristianos de estos tiempos no hubiesen dado su vida, no hubiese existido el evangelio hasta ahora. No hubiese existido, dijo el pueblo adventista. Tampoco, ¿no? Entonces, vemos que dieron, como dice, esto no fue gratis, les costó su sangre, muchos murieron, ¿no? Sin embargo, ahora es tan liviano para en la actualidad, como dice, que se ha acomodado mucho el mundo, ha entrado y nos hemos acomodado y por eso que no viene, como dice aquí, no nos persigue nada, ¿no? Porque mientras existe, decía aquí este libro, yo entendí, mientras existe la persecución, se mantiene pura la fe. Si no existe eso, no va a haber pureza. Lo que acabo de comprender en este capítulo que hemos leído.
Por eso tratemos de ser fieles en las cosas pequeñas y creamos que el Señor no nos va a fallar. El Señor muchas veces nos va a hacer caminar en la cuerda floja. Cuando uno camina en la cuerda floja, a cada paso que uno da, pareciera que uno va a caer al abismo. Porque en la vida nosotros caminamos muchas veces en la cuerda floja, por diversas situaciones. Hasta la situación de pagar el diezmo. A veces podemos andar caminando en la cuerda floja. Pero si el Señor me ha prometido en su palabra de que Él va a abrir la ventana de los cielos y va a haber bendición hasta eso que sobreabunde, yo camino por la cuerda. Y aunque yo crea que me voy a caer, no caigo. Y eso va desarrollando la fe. Creer que Él no va a fallar. Aunque yo esté colgando con un dedo ahí de la cuerda. Porque Ujú. si no conocemos la fidelidad de Jesús, ¿cómo vamos a soportar cosas más grandes? Si no aprendimos a confiar en Él. Cada prueba de la Ana, vida nos enseña. Anita, también hay una parte que habla Elena G. de White que dice que no olvidemos cómo Dios nos ayudó en el pasado para que nos fortalezcamos en el presente, ¿no es cierto? Y no Sí, dudemos en lo que viene futuro. sí, Y de verdad que esas pequeñas pruebas que tú dices, en lo personal a mí me han ayudado muchísimo, porque hoy veo resultados, hoy veo que se hace justicia, así como entre comillas, por decirlo así, y que todo ese periodo que a lo mejor uno la pasó mal, Dios sabía que uno tenía que mejorar el carácter, que eran pruebas para uno mismo, que aún nos falta mucho tal vez en el caso mío, pero Dios nos va puliendo día a día. Entonces, y me quedo con ese pensamiento, ¿no es cierto?, de que si Dios nos ayudó tan fielmente en el pasado, también lo va a hacer así más adelante. amén. ¿algún otro hermano o hermana que desea opinar? A mí bueno, a mí me llama la atención también cuando dijo usted, hermana, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. También una parte que dijo que se bajarán las normas para complacer a las multitudes. Y esto hemos visto que pasa dentro de nuestras iglesias. Ya no se han bajado, digamos, la rigurosidad cristiana en el buen sentido. Y ya no nos parecemos iglesias adventistas, sino que algunas iglesias parecen iglesias pentecostales, ¿no? O si no, salen por ahí como en el pasado falsos, personas con falso testimonio. Hoy en día personajes con con su sofisma, con una filosofía, o personas que tienen un alto puesto, jerarquía, nos difaman, ¿no? Entonces la gente cree que nosotros somos los extremistas cuando ellos actúan como extremistas, quieren hacer. Y se me vino ahorita las noticias internacionales que se están escuchando, lo que está pasando en Afganistán con, con esas mujeres que están aterrorizadas, que un nuevo gobierno de Talibán quiere coger el poder. Y se ve que por años ellos sí han sido extremistas, o sea, con leyes que digamos que a la mujer queda en lo invisible. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere libertad, ¿no? Que podamos expresar sin miedo. Entonces a eso es que nos llevan cuando uno quisiera predicar la verdad, a esos extremos van a llegar y nos van a perseguir. Más adelante en el libro hay algunos capítulos que profundizan lo que usted dice, hermano Walter.
que espero que lleguemos, porque el libro es tan grande que Conflicto de los Siglos. Esperemos que lleguemos antes que venga Cristo. Eso, me sacó las palabras de la boca. Y lo más importante, vivirlo. Amén, amén, hermana Gracia. Buenas noches. El hermano Sí. Javier Galeas. Un gusto. Yo creo que no hay victoria sin lágrimas, o sin lágrimas no hay victoria. Y como yo siempre digo a mis estudiantes, después del llanto viene la gloria. Siempre cuando hay problemas en nuestras vidas, cuando hay dificultades, tendemos a estudiar más, tendemos a leer más, a investigar más, a orar más, y no tenemos por qué preocuparnos de la estabilidad de nuestra vida espiritual. Por el contrario, cuando no hay problemas en nuestra vida, a nuestro alrededor, cuando nos quedamos callados, pues entonces nuestra vida empieza a bajar, nuestra vida espiritual, ¿no? Empieza a deteriorarse, ya no oramos, ya no cantamos, ya no leemos, ya no estudiamos. Simplemente cuando llevamos la fiesta en paz, sucede que llegamos a ser como dice un pastor evangélico, dice, pues son tibios, ¿no? Quienes no se separan por la verdad, son tibios. Y recordemos que esa es la condición que Dios describe en el Apocalipsis. ¿Cuán impactante es ese hecho de que los mártires, al ser perseguidos por la Iglesia Católica, al principio igual los apóstoles, al ser perseguidos por los propios judíos, por sus propios hermanos, ellos pensaban que al matar gente estaban adorando a Dios. Cuán equivocados estaban. Pablo lo hacía. Pablo pensaba que al matar cristianos estaba sirviendo, y era muy sincero, muy honesto en esa forma de creer. Y Dios tuvo que tumbarlo del caballo e impresionar su mente y decirle, no, las cosas no son así. Y su vida se transformó cuando se encontró con Cristo. Pero es solo a través de la persecución, a través de las pruebas, que nosotros podemos obtener una vida espiritual más fortalecida. Cuando no hay problema, o sea, cuando no hacemos ejercicio físico, o cuando no hacemos los ejercicios en matemáticas, cuando no estamos practicando la suma, la resta, la multiplicación, la división, y entonces tendemos a olvidarnos. De igual forma, en la vida cristiana, en la vida espiritual, si no hay dificultades, si alguien no nos está aprisionando nuestra vida, entonces simplemente somos hermanos que calentamos la banca, estamos allí, no actuamos, no participamos, y es preferible que alguien esté molestándonos, que alguien esté allí molestando nuestra vida, para más bien mantenernos activos. Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando nos paramos a decir la verdad, pues inmediatamente brincan como los fariseos se molestaban, se llenaban de odio, de rencor, de resentimiento, ganas de sangre, cuando Cristo les decía sus verdades. Entonces, yo creo que no debemos, si a Cristo lo persiguieron, yo, ¿quién soy para evitar ser perseguido? Más bien debemos alegrarnos, ponernos felices cuando nos persiguen y preocuparnos cuando no. Es todo cuanto puedo aportar por el momento. Amén. Algo que tenía para la iglesia, ya se me hizo un poco tarde porque los jóvenes de mi distrito se fueron al Camporí, acá en Jerusalén,
Entonces, ahí preparando algunas cosas que tenían que llevar. Eso, mis hermanas, mil disculpas. Con respecto al capítulo que se estaba leyendo, nosotros a veces, hoy en día, ¿no? Como dice, no tenemos problemas, estamos, como decimos, tranquilos, quietos, pero eso no es así, porque ahora más que estamos preocupados en la pandemia, en las vacunas, y no nos preocupamos de que otras personas puedan recibir el mensaje de Cristo. Es lo que más estamos preocupadas, ¿no? Que por las vacunas, que si me quedará esta, si qué me pasará con esta otra. Estamos enfrascados, vulgarmente como decimos, ¿no? En eso, pero estamos dejando a un lado lo principal, que Dios nos da esta oportunidad de que demos el mensaje, pero que presentemos a Cristo, que su venida, oyendo tanta cosa que pasa en el mundo, ¿no? Está más cerca está la venida de Cristo. Entonces, eso, leyendo lo del capítulo también, igual volviendo a recordar de hace muchos años que yo leí, entonces vemos que es un giro, ¿no? Nadie pensaba que esta pandemia nos iba a envolver a toda la gente. Entonces, ese es mi pensamiento de esta noche, que sigamos leyendo, estemos más preparados cada día, cada instante, ¿no? Y siempre dejar que Cristo puede estar con nosotros y podamos nosotros hablar de Cristo a otras personas, lo que Él hace en cada una de nuestras vidas. Eso, mis queridas hermanitas. Amén. Eso puedo aportar por el momento. Bien. Amén. Ajá. Bien. Quería compartirles también, ¿no? La semana pasada estuve escuchando a un pastor y como el libro habla sobre la fe, entonces él nos contaba su testimonio, ¿no? Que él muchos años había vivido cómodamente trabajando y ganando su sueldo, su cheque, ya tenía ahí listo su alimentación, el alquiler de la casa y todo, su comodidad, ¿no? Pero algo sucedió que él tuvo que salir de ahí. Entonces se fue a trabajar así mismo de pastor en otra institución que era de sostén propio, se fue a trabajar. Y también ganaba su cheque y todo. Y cómodamente ya tenía, dijo, su sueldo, no le hacía falta nada, digámoslo así, todo lo esencial. Pero dice que en los últimos tiempos nosotros tenemos que, nos contaba, vivir por fe. Y muchas veces Dios nos pone en nuestros caminos cosas que nosotros no entendemos. Y un día comenzaba a conseguir estos libros de aquí, a repartirlos. ¿Ya? Entonces, estaba la gente, o sea, aceptaba el libro. Y una hermana le llegó y le dijo, ¿sabe qué? Le dice, lo necesitamos acá. Bueno, y entonces él no se quería salir de su trabajo y de tener su comodidad con su sueldo. Pero resulta que una hermana se le acercó y le dijo, no se está dando cuenta, dice, que este trabajo no es suyo. Este trabajo es del Señor, le dijo. Y por ende, usted se cree que está, dijo, bonito en el caballo andando, me dijo con esta frase que Javier dijo, que entonces le dijo, bájese del caballo. No, bájese del caballo, recuerde que esta obra no es suya. Entonces, a él se le hizo duro dejar su trabajo, dejar de ganar su sueldo, su comodidad, ¿no? Pero este pastor fue lo único que lo hizo reaccionar de esta hermana, que tuvo que tomar una decisión y tuvo que dejar esa comodidad
para poder servir como el Señor quiere que les sirva, ¿no? Sin esperar, dijo, ya sueldo, sin esperar nada, no. Este pastor, o sea, ahora lo da todo su tiempo, digámoslo así, la obra, sin un sueldo específico. Pero dice que Dios hasta aquí nunca dejó le ha faltado el alimento, ha tenido cómo pagar sus cosas y ha tenido cómo estar, dijo, bien con su familia y estar el 100% en la obra de Dios, ¿no? Porque dice, si nosotros no escuchamos la voz de Dios que nos habla y no queremos hacer lo que Él nos pide y queremos seguir en nuestras comodidades, ¿no? Dios escoge a otra persona, la que esté dispuesta en hacerlo, ¿no? Eso me hizo reflexionar a mí sobre todo, que muchas veces no queremos soltar muchas cosas que más bien nos están haciendo perder, ¿no? Y Dios quiere con cada cosa, quiere salvarnos, ¿no? Si existe una dificultad, ¿no? Dios lo que añora es que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, dejarnos guiar por Él, dejarnos guiar por la fe, creer en la fe, porque en los últimos tiempos, mis hermanos, ni tu trabajo, ni tu sueldo, ni tu casa, ni nada de lo que tengas materialmente te servirá. Entonces, lo único que nos va a quedar a nosotros es la fe en Cristo Jesús. Por eso es necesario que nosotros la ejercitemos diariamente. Contaba otro testimonio de una hermana que también le había aprendido como medicina natural y por ejemplo, baños de vapor, hidroterapia, ¿no? Y una familia estaba sumamente enferma. Le había caído, bueno, no sé qué enfermedad, pero y ella vino y la curó, la curó prácticamente a punta de baños de vapor, de hidroterapia, de aguas de infusión, etcétera, etcétera. Y resulta que cuando ya la curaron, esta familia le preguntó, bueno, ¿cuánto le debemos? ¿Cuánto le debemos? Y era una familia incrédula. Y mientras le hacía estos tratamientos, esta hermana era que oraba y leía la palabra, oraba y leía la palabra, oraba y leía la palabra. Y cuando se sanaron esta familia, y cuando terminaron esta labor, porque fue, dice, más o menos como 15 o un mes, ya este tratamiento, le preguntaron, ¿cuánto le debemos, hermana? ¿Cuánto le debemos? Entonces la hermana le dijo, no, nada. No, esto ya lo hago por el Señor, porque esto yo lo aprendí también gratis, yo tengo que darlo y no, nada. Entonces la hermana ya se iba, ¿no? Entonces la familia muy agradecida decía, venga para acá, y le estaban dando un dinero, y le dijo, no. Cuando después ella no aceptaba rotundamente nada, cuando después le dijeron, bueno, hermano, tenga, le dieron una cajita, dice, tenga este regalo, acéptame esto por lo menos. Pero tanto fue la insistencia de esta hermana, así que lo recibió. Y como estaba en la familia completa de estas personas que habían sido sanadas, entonces le dijeron que lo abra, ese regalito, era una cajita. Y resulta que en esa cajita había una llave. Y cuando ella se vio, dijo, ¿y esta llave? ¿Qué es? Pues no. Y resulta que a esta hermana, mire lo que es Dios, cuando nosotros hacemos las cosas desinteresadamente. En esta cajita, esa llave había sido una llave de un auto de paquete, 0 kilómetros. Le regaló esa familia a esta hermana ese carro. Y le dijeron, venga, mire,
esto es suyo. Entonces ya no lo puede creer. Y entonces, no, eso es suyo, no, es mucho. No, lleves, eso es suyo. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que hacemos las cosas todo desinteresadamente, solamente para el Señor, Dios hace su obra y actuamos por fe. Dios hace el resto. Entonces, mis hermanos, este capítulo de aquí que hemos leído es que nosotros ejercitemos nuestra fe, como decían, nuestras pequeñas cosas. Dios nos ayude en el resto de estos días, en el resto de nuestra vida, a poder ejercitarla. Que no dependamos del ser humano, ni de nuestro trabajo, ni de nuestros esfuerzos, que dependamos totalmente de Dios. Eso es en este libro lo que nos enseña este estudio. Que Dios los acompañe durante este día santo y durante toda la semana. Y que Dios haga en sus vidas muchos milagros y que podamos ponerlos a Él, nuestra fe por obra. Amén, mi hermana. Amén. 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 Vamos a concluir con una oración y le voy a suplicar aquí a nuestra hermana Damaris si nos puede ayudar con la última oración. Amén. Oramos, hermano. Gracias, oh querido Padre, Señor, en esta noche, Señor, ya las primeras horas de Santo Sábado, un nuevo día. Gracias, Señor, porque nos has cuidado durante la semana, Padre. Has velado sobre nuestras vidas, Señor, porque somos sus hijos, Señor, amados y escogidos, Padre. Que nos muestra su amor, Señor, cada día. Cuando nosotros entregamos, dedicamos su vida a usted, Señor. Usted nos ha sustentado, Señor. Nos sustenta como sustentó a sus hijos en la iglesia primitiva, como sustentó a Elías, Señor. Usted es un Dios maravilloso, Padre. Ahí nosotros también, Señor, somos seres humanos que a veces fallamos, Señor, pero queremos entregar, Señor, en esta noche nuestras vidas, Señor, usted, para que haga la transformación que tiene que hacer en nuestro ser, Padre. Nosotros no podemos, pero usted sí lo puede, Padre. Ayúdenos, Señor, a ir creciendo a la estatura, a la medida de su Hijo amado, Cristo Jesús, Señor. Gracias por estas preciosas enseñanzas. Sabemos que el camino no es fácil, Padre. Si estamos tranquilos, es porque no hay diferencia en nosotros. Pero si tenemos persecución, Padre, es porque estamos siguiendo sus huellas, Señor, de un Salvador que dio su vida y sufrió todo aquí en este mundo por cada uno de nosotros. Mas ayúdanos a ser fuertes y valientes. Como cada día, Señor, nos enseña en su palabra, no tener miedo, sino confiar más en usted, en su mano poderosa. Así como existe el mal, existe el bien aquí en este mundo, y ayúdanos a ser parte del bien. Oh Señor, te pedimos, Señor, en esta noche, que derrame su Santo Espíritu sobre nosotros y nos permita, Señor, tener el gozo, Señor, la alegría en este día, Señor, en especial. Desde ya, Señor, sentimos el gozo de abrir su palabra, Señor, pero que esa palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.